La idea de Dios que ustedes conocen no nació en el cielo, nació aquí en la mente humana. Y había un hombre que se atrevió a decirlo y por eso le llamaron un herético, lo marginalizaron e incluso querían erascar su nombre. Hoy les voy a contar el secreto de Dios que la Iglesia intentó erascar por siglos. Les contaron la historia de Dios, pero no les contaron cómo nació esa historia. Quédense. Lo que van a descubrir hoy no es solo un secreto de la Iglesia, es el mejor secreto mantenido en la historia. ¿Cómo nació realmente Dios? ¿Y por qué se convirtió en la herramienta más poderosa de control de todo el tiempo? Pero primero, déjenme hacerles una pregunta. Con el respeto que merecen sus años, ¿recuerdan la imagen de Dios que les enseñaron cuando eran niños? Tomen un momento. Cierran los ojos si quieren. Probablemente vean a un viejo hombre con un cabello blanco sentado en un trono en el cielo. Un padre, un rey y sobre todo un juzgado. Un juzgado que escribe cada una de sus reglas en un libro esperando el día del juicio final. Esa imagen nos ha acompañado durante nuestras vidas en la iglesia, en casa, en el silencio de nuestras noches, y con ella una sensación constante, la miedo. La miedo de no ser suficiente, la miedo al juicio, la miedo a una eternidad de sufrimiento debido a errores humanos. Pero que si les dije que este Dios, el juzgado severo que les contaban tanto, nunca existió? ¿Y si esa imagen fue en realidad la herramienta más poderosa que jamás se creó para controlar a la gente? Esto no es blasfemia, sino una invitación a la paz. Porque el culo que ha llevado durante 60, 70, 80 años, ese casquete lleno de piedras que pesa en su espalda, tal vez nunca tuviera que llevarlo. Cientos de años atrás, cuando nadie se atrevió a hablar de dudas, un hombre valiente preguntó a sí mismo la pregunta que cambiaría todo. No lo preguntó de un pulpo, sino de la soledad de su laboratorio, limpiando lentes para que pudiera ver el mundo más claramente. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen era darse la gana de mirar al Dios en los ojos y encontrar no un rey, sino la vida misma. ¿Sabes por qué la idea de un Dios que juzga es tan popular? No es por su verdad, sino por su utilidad. Porque quien te convenza de que hay un observador eterno en el cielo puede dirigir tus pasos aquí en la tierra. Si crees que hay un juzgado supremo, desesperadamente buscarás a sus representantes en este mundo, sacerdotes, pastores, guías, gente que te dirá cómo evitar la punición. Y ahí es donde empieza el control. Pero Spinoza, en su reflejo silencioso, se dio cuenta de la decepción, una decepción sutil, contada con las mejores intenciones, pero una decepción sin embargo. Él se preguntó algo muy simple. ¿Cómo puede el creador del amor, la vida y las estrellas ser al mismo tiempo una fuente infinita de miedo? La Biblia misma parecía contradecirse. Por un lado, nos dice de un amable Dios que pune incluso a la tercera generación, como leímos en Éxodos. Pero por el otro lado, nos dice que Dios es amor, como afirma el apóstol León. ¿Cuál de los dos es verdad? ¿El juzgado o el amor? Y aquí es donde la historia toma un turno inesperado. Spinoza entendió que no tuvimos que elegir. El problema fue la cuestión en sí misma. El problema fue seguir pensando en Dios como si fuese una persona con su celosidad, su enojo y sus sueños. La idea de un Dios personal que reza y pune no es un descubrimiento espiritual. Es una invención humana, una invención terriblemente efectiva. Estabas enseñado a temer a un juzgado en el cielo para que obedecieras a sus representantes en la tierra. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas decisiones no hiciste por miedo a lo que Dios diría? ¿Cuánta alegría no sentiste porque lo consideraste un pecado? ¿Cuánto tiempo pasaste en tus pies pidiendo perdón por simplemente ser humano? Spinoza vio que el miedo no nos lleva más cerca de lo divino, nos distancia de nuestra propia humanidad, y propuso algo que fue una bomba en su tiempo. Dios no está ahí juzgando. Dios es todo lo que existe. Dios es la inteligencia en las leyes de la naturaleza. Él es la fuerza que hace que una flor crezca. Él es la lógica en tu propia mente cuando rezas. Él es la vida que golpea en tu pecho ahora mismo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Dios es la naturaleza, si Dios es la vida en sí, entonces no puedes juzgarlo. Sería como si el océano juzgase una de sus ondas para moverse. No eres un serviente de Dios.
Eres una manifestación de Dios, una parte de todo. De repente la idea del pecado pierde su poesía. Un pecado no es más una ofensa contra un rey celestial. Es simplemente un acto que va contra tu propia naturaleza. Un acto que causa sufrimiento a ti o a otros, no porque es prohibido, sino porque crea desarmamento. Llorar duele no porque Dios lo juzga, sino porque nos desconecta de la verdad y del otro. Esto no es una invitación a vivir sin morales, al contrario, es una invitación a la mayor moralidad que existe, la cual no proviene de miedo a la punición, sino de comprensión y amor por la vida. Cuando uno lo comprende, el pesado cargamento del pecado cae a la tierra. No hay nada más que temer. No hay juicio final que te espera, porque la vida no es un examen, es una experiencia. La confesión no es más un apoderarse de un hombre para que te perdone en el nombre de Dios. La verdadera confesión es ser honesto con ti mismo, reconocer tus errores para aprender de ellos, y no recibir la absolución. Es un acto de crecimiento, no de submisión. Spinoza fue excomunicado. Le maldijaron día y noche. Le declararon un peligro a la sociedad. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre malo? No, porque su idea era liberación. Y un ser libre que no actúa de miedo es la mayor amenaza para cualquier sistema basado en control. Un hombre que encuentra a Dios en la canción de un pájaro o en la sonrisa de un niño, ya no necesitas un medio hombre para decirte cómo y cuándo pedir. Te vendiste un paquete de zapatos de niños, una creencia basada en miedo, y te dijeron que debías caminar en ellos toda tu vida. Pero has crecido. Y esos zapatos ahora pinchan, hacen daño y te evitan de caminar en paz. Ahora no es el momento de sacarlos y sentir la tierra debajo de tus pies. La espiritualidad no es temer a un Dios distante, sino sentirse conectado a la vida alrededor de ti. Es encontrar lo sagrado en un acto de amistad, en la belleza de un sol, en la paz de tu propia conciencia. Has vivido toda tu vida, has amado, has sufrido, has luchado. No necesitas a nadie para decirte si o no has sido valiente. Tu dignidad no está en peligro. Nunca fue así. El secreto que la Iglesia no quería que sepas no era que Dios no existía. El secreto fue que Dios no es un juzgado. Él es el escenario, el acto y el actor todo en uno, y tú eres una parte inseparable de ese maravilloso. Así que la próxima vez que el miedo a la muerte o el juicio te golpeen la puerta, toma un respiro profundo y recuerda esto. La vida no es un test para entrar al paraíso. El paraíso es encontrar la paz en la vida que ya tienes. Permítete en estos años goldenos dejar de esperar, perdonarte y mirar al mundo no con el miedo de un servidor, sino con el maravillo de alguien que sabe que es parte de algo inmenso, eterno y lleno de amor. Esa es la verdadera fe, la que libera, la que cura, la que Spinoza nos invitó a descubrir. Y esa paz, mi amigo, nadie puede sacarla de ti. Pero sé lo que piensas ahora mismo. Es una pregunta que pesa pesado, una sombra que nos ha acompañado por generaciones. Si no hay un juzgado, ¿qué pasa con el infierno? ¿Qué pasa con el juzgamento eterno que nos habíamos avisado? Es una pregunta justa, porque esa idea de fuego y tormenta inmensa está quemada en nuestra conciencia. Y te diré algo con total honestidad. El infierno existe, pero no es un lugar donde vas después de morir. El infierno es un estado en el que puedes vivir. Aquí en la tierra. Piénsalo. ¿Qué es el infierno? Si no es vivir en constante miedo, si no es estar atrapado en resentimiento, incapaz de perdonar a otros, o peor, a uno mismo. ¿Qué es vivir con el profundo sentimiento de no ser valiente del amor, de llevar un culo que roba el aire? Ese es el verdadero tormento y millones de personas lo viven todos los días. Y aquí viene la parte que tal vez nunca te dijeron. La idea de un infierno caliente no fue un descubrimiento divino. Fue un golpe de ingenio de la psicología humana usado para control. ¿Qué herramienta es más efectiva en asegurar obediencia que la amenaza de sufrimiento eterno? Si te convencí que un paso falso te costaría la tortura infinita, no solo seguirás mis reglas, sino que te convertirás en tu propio prisionero. Guardarás cada pensamiento, cada deseo, cada alegría por miedo de que es una trampa del maldito. Pero Spinoza vio más allá. Si Dios es la vida y la naturaleza,
entonces no hay lugar separado de mí. Todo es parte de la misma fabricación. Lo que llamamos maldito o pecado no es una ofensa a un rey distante, sino lo que nos separa de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia paz. Y si el infierno es un estado de mente de sufrimiento aquí y ahora, ¿qué es la salvación? Esto es donde todo cambia de nuevo. La salvación no es un pasaporte al cielo que un priesto te da después de la confesión. No es algo que ganas a través de penas o oraciones. La verdadera salvación es algo que creas aquí y ahora. Es el proceso de liberarte de la maldad mental. Se mueve fuera de miedo y hacia la confianza. Se deja ir de la resentencia y se abraza la perdón. Se cesa a sentir como un pecado inapropiado y se reconoce como un ser humano capaz de amar y ser amado. Jesús mismo nos dio la clave, pero durante siglos hemos leído sin entenderlo. Cuando le preguntaron cuándo el reino de Dios iba a venir, respondió, según el espíritu de Luke, el reino de Dios no va a venir con señales visibles, ya que el reino de Dios está dentro de ti. ¿Ves el poder de esas palabras? Él no dijo que está en el cielo o que va a venir después de tu muerte. Él dijo que está dentro de ti aquí y ahora. El reino del cielo no es una recompensa, es una posibilidad presente. Es encontrar esa paz, esa armonía, esa conexión con la vida dentro de tu propio ser. Tu salvación no depende de cuántas veces te has despedido o cuántas rosarias has orado. Tu verdadera salvación es la decisión que puedes tomar hoy para liberarte del miedo que te paraliza. Está mirando en el espejo y diciendo que he llevado esta vergüenza lo suficientemente largo. Hoy decido dejarlo ir. Tú has sido enseñado a buscar la salvación para que no vayas al infierno. Pero la verdadera sabiduría es construir tu propio cielo aquí para que no tengas que vivir en un infierno. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todo. Si el objetivo no es placer a un juzgado o evitar la punición, entonces ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de nuestras vidas? La respuesta que siempre nos habíamos dado era simple. Para servir a Dios, para obedecer sus comandos, para ganar el cielo. Una vida entera vista como un test, un examen de entrada para la eternidad. Pero esa respuesta nos deja vacío porque nos hace vivir para el futuro, no para el presente. Nos hace pájaros en un juego cósmico, en lugar de protagonistas de nuestra propia existencia. Spinoza nos ofrece una respuesta mucho más hermosa y, si puedo decirlo así, mucho más dignificada. El significado de la vida no es algo impuesto en nosotros de afuera. Es algo que surge de dentro. Recuerden lo que dijimos. Ustedes son una manifestación de la vida en sí misma, un impacto del universo, y la vida en su esencia tiene solo un impulso. Perseverar, crecer, expandir, entenderse. Spinoza lo llamó el conatus, ese deseo de ser. El significado de su vida es simplemente vivir, pero vivir a pleno, vivir conscientemente. Es usar su mente para entender el mundo en sí mismo. Es usar su corazón para conectarse con otros. Es usar su cuerpo para experimentar la increíble belleza y dolor de estar vivo. Su propósito no es acumular beneficios para otra vida. Su propósito es la alegría. Y sé que el termo alegría puede sonar extraño. Nos enseñaron que la vida es una vela de lágrimas, que la seriosidad es sinónima con la santidad. Pero para Spinoza, la alegría no es la frivolidad. Es el signo más claro de que estamos viviendo de acuerdo con nuestra naturaleza verdadera. La alegría es el sentimiento que se produce cuando aumentamos nuestro poder de vivir, cuando aprendemos algo nuevo, cuando superamos un miedo, cuando realmente amamos, cuando creamos algo hermoso, cuando ayudamos a alguien sin esperar nada de regreso. La tristeza, por otro lado, es lo que sentimos cuando nuestra fuerza de vida se disminuye, cuando somos dominados por miedo, ignorancia o odio. ¿Lo ves? La ética completa es simplificada. Lo bueno es todo lo que lleva a la alegría para ti mismo y para los demás. Lo malo es todo lo que lleva a la tristeza y el sufrimiento. No necesitas un libro de reglas. Necesitas escuchar tu propia compás interna, tu deseo por el cumplimiento. Mira tu vida. ¿Cuándo has sentido la mayor parte de la vida? Llamando por miedo a la punición o abrazando a un querido, siguiendo una regla fuera de obligación o actuando con amabilidad porque viene del corazón.
Te vendieron la idea de que la santidad significaba sufrir y renunciar. Pero el verdadero milagro es la risa de un niño, la calma de una mano ayudante, la paz que sientes después de un día de trabajo bien hecho. Ese es el verdadero reino de la vida. Por eso la visión de Spinoza es tan peligrosa, porque te da de vuelta el poder y la responsabilidad. Ya no puedes culpar a un diablo por tus errores o esperar a un Dios para resolver tus problemas. Tu vida está en tus manos. Tu habilidad para encontrar significado y alegría depende de tu coraje para pensar, sentir y actuar con sabiduría. No estamos aquí a estar asustados esperando por un pájaro. Estamos aquí a ser exploradores de nuestra propia existencia. Para dejar a este mundo un poco más de comprensión, un poco más amable, un poco más feliz de lo que encontramos. Ese es un propósito suficientemente grande para una vida, y es un propósito que puedes empezar a cumplir ahora mismo, en este momento, con una decisión simple para buscar paz y alegría en lugar de miedo y sufrimiento. Y lo entiendo. Créanme, lo entiendo. Después de una vida, este nuevo modo de ver el mundo puede sentirse como un paso de la fe. Pero entonces ustedes podrían preguntar, ¿qué hago con la oración? ¿A quién le doy la oración si no hay un juzgado escuchándome? Esa es tal vez la pregunta más honesta y dolorosa de todas. Porque la oración ha sido nuestro refugio, nuestra soledad, la última amenaza de esperanza en los más oscuros de los tiempos. Pero déjenme compartir una última idea con ustedes, la más íntima de todas. La oración, como nos enseñaron, también fue parte del mismo sistema de control. Piensen en ello. La oración de suplicación, de pedir favores, nos pone en una posición de inferioridad. Nos convierte en pecadores espirituales, siempre esperando una fuerza externa para resolver nuestras vidas. Reinforza la idea de que somos febles, incapaces, y que sin intervención divina nos perdemos. ¿Cuántas veces habéis pedido un signo, una ayuda, una intervención divina? ¿Y cuántas veces ha sido tu única respuesta la silencio? Ese silencio no fue un juzgado de Dios. No fue indiferencia. Ese silencio fue en realidad la mejor invitación de todos. Una invitación para parar de buscar respuestas afuera y empezar a encontrarlas dentro. Spinoza nos diría que la oración no tiene que desaparecer. Tiene que transformarse. La verdadera oración no es hablar con un rey en el cielo. Es aprender a escuchar la sabiduría de la vida que vive dentro de ti. No es una lista de solicitudes. Es un momento de profunda honestidad con uno mismo. Orar no es más decir Dios, por favor ayúdame. Es preguntar a uno mismo qué fuerza, qué claridad, qué amor puedo encontrar dentro de mí para enfrentar esto. No es pedir un milagro. Es reconocer el milagro que ya eres, un ser con la capacidad de pensar, de amar y de encontrar tu propio camino. La oración se convierte en meditación, reflexión, sentarse en silencio, no para que Dios pueda hablar contigo, sino para que finalmente puedas escuchar tu propia voz interna, la cual el ruido de miedo y culpabilidad ha silenciado desde hace mucho. Es detener golpear una puerta en el cielo y darse la gana de abrir una ventana en tu propio corazón. Y cuando lo haces, descubres algo increíble. Descubres que la fuerza que buscabas fuera siempre estaba dentro. La paz que buscabas en un promedio futuro estaba esperando para ser descubierta en el presente. La sabiduría que esperabas de un ser distante residía en tu propia razón y en tu experiencia de vida. No necesitas intermediarios más. Puedes tener una conversación directa y honesta con la vida en sí, porque eres la vida. Y esto nos lleva al final de nuestro viaje, a la verdadera nación a la que Spinoza nos invitó. Durante 60, 70, 80 años, has vivido una historia que otros escribieron para ti. Te has dado un script, un papel a jugar, el papel del pecador, el servidor obediente, el creyente creyente. Y él lo ha interpretado bien, con la honestidad y dedicación de una buena persona. Pero su vida es su libro. Y aunque muchos capítulos ya han sido escritos, los más importantes, los capítulos finales, todavía están en blanco. Y aquí viene la verdad más liberadora de todos. Tienes el pincel en tu mano. Puedes decidir aquí y ahora para escribir un final diferente. Un final en el que el protagonista se detiene de tener miedo y comienza a vivir bien, en el que el pecado se reemplaza por la comprensión,
en el que la obediencia da camino a la libertad responsable. Nadie puede quitar los años que has vivido, ni las heridas, ni las alegrías. Pero nadie, absolutamente nadie, puede evitarte de vivir el tiempo que has dejado en un estado de profundo paz. Mira a tu alrededor, a tus hijos, a tus abuelos, al sol fluyendo por la ventana. Siente el aire en tus almas. No hay un juicio observándote. Solo hay vida. Una vida que te invita a vivirla sin miedo. El mayor acto de fe que puedes hacer ahora mismo no es creer en un cielo futuro. Es creer en la bueneza de tu propio corazón aquí en la tierra. Es confiar en tu habilidad de ser amable, de perdonar, de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Si toda esta reflexión ha tocado a ti, no la conviertas en solo otra idea. La conviertes en una sensación. Permítete sentir la alegría de dejar esa pesada carga de la culpa. Permítete respirar sin el peso del juicio impendiente. El secreto que Spinoza descubrió y por el que fue tan temido es que la divinidad no es algo a lo que aspiramos. Es algo que ya lo somos. No necesitas ser salvado. Solo necesitas darte cuenta de que siempre has estado libre. El paraíso no es un lugar a donde llegas. Es la paz que se encuentra cuando finalmente llegas a casa a tu propio ser. Y eso, mi amigo respetado, es el mejor legado que puedes dejar. No un legado de miedo, sino un ejemplo de libertad. Proveemos que nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para ser nacido de nuevo. Esta vez no por el comando divino, sino por tu propia elección. Y tal vez ahora, en el silencio que queda después de estas palabras, puedes sentir un sentido de vértigo, un sentimiento de flotación sin el suelo firme de antiguas creencias. Eso es normal. Has pasado tu vida toda navegando con un mapa que, aunque te pesaba a veces, te dio dirección. Y ahora te invito a navegar usando las estrellas, pero no estás solo en este nuevo océano y no tienes un compás. Tu compás es ahora la más relajante de todas, tu propia experiencia, tu razón y tu capacidad de amar. Entonces, ¿cómo vives así? ¿Cómo navegas sin el viejo mapa? No se trata de hacer grandes cambios por la noche. Se trata de pequeños gestos de libertad interna. La próxima vez que sientes ese sentimiento de vergüenza por algo del pasado, pausa por un segundo. Toma un respiro y en lugar de preguntar a un juzgado imaginario por perdón, dígale a ti mismo con compasión. Hice lo que podía con el conocimiento que tuve. Hoy sé más. Me perdono. Estoy en paz. El acto más sagrado que puedes hacer ahora no es mirar ante un altar, es mirar a ti mismo en el espeluznante con todos los rasgos que son el mapa de tu vida y sentir un profundo respeto y afección por la persona que ves, por todo lo que han superado, por todo lo que te has amado. La próxima vez que mires a un amado, a tu compañero, a tus hijos, a tus abuelos, no pienses en si son buenos cristianos o si están en el camino correcto. Véanlos como son, explosiones de vida, milagros de camino, parte del mismo fabricante sagrado que tú y simplemente los amas incondicionalmente sin miedo. Ese es el amor que realmente cura el mundo y la próxima vez que salgas a la calle, siente el sol en tu cara o la herida en tu piel y entienda que ese simple acto de sentir es una forma de comunión, comunión con la vida misma. Dios no está cerrado en un tabernáculo, Él está en todos lados esperando para que te prestes atención a Él. Este no es el final de tu espiritualidad, es el comienzo de un adulto, con espiritualidad, uno que no necesita fantasías o amenazas de monstruos, uno que es sostenido por la verdad, belleza y bienestar que puedes encontrar y crear en tu vida día a día. Piensa en esto. ¿Qué mejor regalo puedes dejar a aquellos que vienen por ti? ¿Un legado de dogma y miedo? ¿O el ejemplo de una persona que en el final de su vida tuvo la corazón de ser libre, la sabiduría de encontrar paz y la generosidad de amar sin juicio? No eres más el guardián de una tradición de miedo. Puedes ser el pionero de un legado de paz en tu propia familia. Así que no te abandones de Dios, lo encuentras al final, por primera vez. No en un libro escrito por hombres miles de años atrás, no en un edificio de piedra, no en las palabras de un intermediario. Lo encuentras en tu propio respiro, en la claridad de tu mente, en la calidez de tu corazón. La historia de tu vida no está terminada. Estás escribiendo el epílogo y podría ser, si así lo escoges,
el más brillante, más sereno y más hermoso capítulo de todos. El secreto que la Iglesia escondió, el pensamiento que costó Spinoza, el exilio es nada más que esto. El poder de tu liberación siempre ha estado en tus manos. El cielo que deseas no es un destino, es una decisión. La pregunta final entonces no es si hay un Dios que te juzgue. La pregunta es, ¿tienes coraje de vivir el resto de tus días como la parte valiosa, consciente y amable del universo que siempre has sido? La paz que buscas está justo al otro lado de esa decisión y mereces esa paz. Y sé que después de este viaje uno puede sentir como si se estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. El suelo parece menos firme, pero por primera vez tus pasos son verdaderamente tuyos. No te estoy pidiendo que irases tu historia o negues tu pasado. Tu fe, incluso la nacida de miedo, te sostuvo a través de momentos difíciles. Debemos ser agradecidos por su servicio, como las viejas zapatillas que, aunque ya no son útiles, nos han llevado tan lejos, pero no hay razón para que sigas caminando en ellas. No has perdido tu fe. Lo has hecho crecer. No has matado a God. Has matado la miedo que estaba vestida en su nombre. Y eso, déjame decirte, es el acto más profundo de la devoción que existe. Es elegir amor sobre miedo. Entonces, ¿qué viene a seguir? ¿Cómo vives esta nueva vida? La idea de Dios que ustedes conocen no nació en el cielo, nació aquí en la mente humana. Y había un hombre que se atrevió a decirlo y por eso le llamaron un herético, lo marginalizaron e incluso querían erascar su nombre. Hoy les voy a contar el secreto de Dios que la Iglesia intentó erascar por siglos. Les contaron la historia de Dios, pero no les contaron cómo nació esa historia. Quédense. Lo que van a descubrir hoy no es solo un secreto de la Iglesia, es el mejor secreto mantenido en la historia. ¿Cómo nació realmente Dios? ¿Y por qué se convirtió en la herramienta más poderosa de control de todo el tiempo? Pero primero, déjenme hacerles una pregunta. Con el respeto que merecen sus años, ¿recuerdan la imagen de Dios que les enseñaron cuando eran niños? Tomen un momento. Cierran los ojos si quieren. Probablemente vean a un viejo hombre con un cabello blanco sentado en un trono en el cielo. Un padre, un rey y sobre todo un juzgado. Un juzgado que escribe cada una de sus reglas en un libro esperando el día del juicio final. Esa imagen nos ha acompañado durante nuestras vidas en la iglesia, en casa, en el silencio de nuestras noches, y con ella una sensación constante, la miedo. La miedo de no ser suficiente, la miedo al juicio, la miedo a una eternidad de sufrimiento debido a errores humanos. Pero que si les dije que este Dios, el juzgado severo que les contaban tanto, nunca existió? ¿Y si esa imagen fue en realidad la herramienta más poderosa que jamás se creó para controlar a la gente, esto no es blasfemia, sino una invitación a la paz. Porque el culo que ha llevado durante 60, 70, 80 años, ese casquete lleno de piedras que pesa en su espalda, tal vez nunca tuviera que llevarlo. Cientos de años atrás, cuando nadie se atrevió a hablar de dudas, un hombre valiente preguntó a sí mismo la pregunta que cambiaría todo. No lo preguntó de un pulpo, sino de la soledad de su laboratorio, limpiando lentes para que pudiera ver el mundo más claramente. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen era darse la gana de mirar al Dios en los ojos y encontrar no un rey, sino la vida misma. ¿Sabes por qué la idea de un Dios que juzga es tan popular? No es por su verdad, sino por su utilidad. Porque quien te convenza de que hay un observador eterno en el cielo puede dirigir tus pasos aquí en la tierra. Si crees que hay un juzgado supremo, desesperadamente buscarás a sus representantes en este mundo, sacerdotes, pastores, guías, gente que te dirá cómo evitar la punición. Y ahí es donde empieza el control. Pero Spinoza, en su reflejo silencioso, se dio cuenta de la decepción, una decepción sutil, contada con las mejores intenciones, pero una decepción sin embargo. Él se preguntó algo muy simple. ¿Cómo puede el creador del amor, la vida y las estrellas ser al mismo tiempo una fuente infinita de miedo? La Biblia misma parecía contradecirse. Por un lado, nos dice de un amable Dios que pune incluso a la tercera generación, como leímos en Éxodos. Pero por el otro lado, nos dice que Dios es amor, como afirma el apóstol León. ¿Cuál de los dos es verdad? ¿El juzgado o el amor?
Y aquí es donde la historia toma un turno inesperado. Spinoza entendió que no tuvimos que elegir. El problema fue la cuestión en sí misma. El problema fue seguir pensando en Dios como si fuese una persona con su celosidad, su enojo y sus sueños. La idea de un Dios personal que reza y pune no es un descubrimiento espiritual. Es una invención humana, una invención terriblemente efectiva. Estabas enseñado a temer a un juzgado en el cielo para que obedeyeras a sus representantes en la tierra. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas decisiones no hiciste por miedo a lo que Dios diría? ¿Cuánta alegría no sentiste porque lo consideraste un pecado? ¿Cuánto tiempo pasaste en tus pies pidiendo perdón por simplemente ser humano? Spinoza vio que el miedo no nos lleva más cerca de lo divino, nos distancia de nuestra propia humanidad, y propuso algo que fue una bomba en su tiempo. Dios no está ahí juzgando. Dios es todo lo que existe. Dios es la inteligencia en las leyes de la naturaleza. Él es la fuerza que hace que una flor crezca. Él es la lógica en tu propia mente cuando rezas. Él es la vida que golpea en tu pecho ahora mismo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Dios es la naturaleza, si Dios es la vida en sí, entonces no puedes juzgarlo. Sería como si el océano juzgase una de sus ondas para moverse. No eres un serviente de Dios. Eres una manifestación de Dios, una parte de todo. De repente la idea del pecado pierde su poesía. Un pecado no es más una ofensa contra un rey celestial. Es simplemente un acto que va contra tu propia naturaleza. Un acto que causa sufrimiento a ti o a otros, no porque es prohibido, sino porque crea desarmamento. Llorar duele no porque Dios lo juzga, sino porque nos desconecta de la verdad y del otro. Esto no es una invitación a vivir sin morales, al contrario, es una invitación a la mayor moralidad que existe, la cual no proviene de miedo a la punición, sino de comprensión y amor por la vida. Cuando uno lo comprende, el pesado cargamento del pecado cae a la tierra. No hay nada más que temer. No hay juicio final que te espera, porque la vida no es un examen, es una experiencia. La confesión no es más un apoderarse de un hombre para que te perdone en el nombre de Dios. La verdadera confesión es ser honesto con ti mismo, reconocer tus errores para aprender de ellos, y no recibir la absolución. Es un acto de crecimiento, no de submisión. Spinoza fue excomunicado. Le maldijaron día y noche. Le declararon un peligro a la sociedad. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre malo? No, porque su idea era liberación. Y un ser libre que no actúa de miedo es la mayor amenaza para cualquier sistema basado en control. Un hombre que encuentra a Dios en la canción de un pájaro o en la sonrisa de un niño, ya no necesitas un medio hombre para decirte cómo y cuándo pedir. Te vendiste un paquete de zapatos de niños, una creencia basada en miedo, y te dijeron que debías caminar en ellos toda tu vida. Pero has crecido. Y esos zapatos ahora pinchan, hacen daño y te evitan de caminar en paz. Ahora no es el momento de sacarlos y sentir la tierra debajo de tus pies. La espiritualidad no es temer a un Dios distante, sino sentirse conectado a la vida alrededor de ti. Es encontrar lo sagrado en un acto de amistad, en la belleza de un sol, en la paz de tu propia conciencia. Has vivido toda tu vida, has amado, has sufrido, has luchado. No necesitas a nadie para decirte si o no has sido valiente. Tu dignidad no está en peligro. Nunca fue así. El secreto que la Iglesia no quería que sepas no era que Dios no existía. El secreto fue que Dios no es un juzgado. Él es el escenario, el acto y el actor todo en uno, y tú eres una parte inseparable de ese maravilloso. Así que la próxima vez que el miedo a la muerte o el juicio te golpee en la puerta, toma un respiro profundo y recuerda esto. La vida no es un test para entrar al paraíso. El paraíso es encontrar la paz en la vida que ya tienes. Permítete en estos años goldenos dejar de esperar, perdonarte y mirar al mundo no con el miedo de un servidor, sino con el maravillo de alguien que sabe que es parte de algo inmenso, eterno y lleno de amor. Esa es la verdadera fe, la que libera, la que cura, la que Spinoza nos invitó a descubrir. Y esa paz, mi amigo, nadie puede sacarla de ti. Pero sé lo que piensas ahora mismo. Es una pregunta que pesa pesado,
una sombra que nos ha acompañado por generaciones. Si no hay un juzgado, ¿qué pasa con el infierno? ¿Qué pasa con el juzgamento eterno que nos habíamos avisado? Es una pregunta justa, porque esa idea de fuego y tormenta inmensa está quemada en nuestra conciencia. Y te diré algo con total honestidad. El infierno existe, pero no es un lugar donde vas después de morir. El infierno es un estado en el que puedes vivir. Aquí en la tierra. Piénsalo. ¿Qué es el infierno? Si no es vivir en constante miedo, si no es estar atrapado en resentimiento, incapaz de perdonar a otros, o peor, a uno mismo. ¿Qué es vivir con el profundo sentimiento de no ser valiente del amor, de llevar un culo que roba el aire? Ese es el verdadero tormento y millones de personas lo viven todos los días. Y aquí viene la parte que tal vez nunca te dijeron. La idea de un infierno caliente no fue un descubrimiento divino. Fue un golpe de ingenio de la psicología humana usado para control. ¿Qué herramienta es más efectiva en asegurar obediencia que la amenaza de sufrimiento eterno? Si te convencí que un paso falso te costaría la tortura infinita, no solo seguirás mis reglas, sino que te convertirás en tu propio prisionero. Guardarás cada pensamiento, cada deseo, cada alegría por miedo de que es una trampa del maldito. Pero Spinoza vio más allá. Si Dios es la vida y la naturaleza, entonces no hay lugar separado de mí. Todo es parte de la misma fabricación. Lo que llamamos maldito o pecado no es una ofensa a un rey distante, sino lo que nos separa de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia paz. Y si el infierno es un estado de mente de sufrimiento aquí y ahora, ¿qué es la salvación? Esto es donde todo cambia de nuevo. La salvación no es un pasaporte al cielo que un priesto te da después de la confesión. No es algo que ganas a través de penas o oraciones. La verdadera salvación es algo que creas aquí y ahora. Es el proceso de liberarte de la maldad mental. Se mueve fuera de miedo y hacia la confianza. Se deja ir de la resentencia y se abraza la perdón. Se cesa a sentir como un pecado inapropiado y se reconoce como un ser humano capaz de amar y ser amado. Jesús mismo nos dio la clave, pero durante siglos hemos leído sin entenderlo. Cuando le preguntaron cuándo el reino de Dios iba a venir, respondió, según el espíritu de Luke, el reino de Dios no va a venir con señales visibles, ya que el reino de Dios está dentro de ti. ¿Ves el poder de esas palabras? Él no dijo que está en el cielo o que va a venir después de tu muerte. Él dijo que está dentro de ti aquí y ahora. El reino del cielo no es una recompensa, es una posibilidad presente. Es encontrar esa paz, esa armonía, esa conexión con la vida dentro de tu propio ser. Tu salvación no depende de cuántas veces te has despedido o cuántas rosarias has orado. Tu verdadera salvación es la decisión que puedes tomar hoy para liberarte de la miedo que te paraliza. Está mirando en el espejo y diciendo que he llevado esta vergüenza lo suficientemente largo. Hoy decido dejarlo ir. Tú has sido enseñado a buscar la salvación para que no vayas al infierno. Pero la verdadera sabiduría es construir tu propio cielo aquí para que no tengas que vivir en un infierno. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todo. Si el objetivo no es placer a un juzgado o evitar la punición, entonces ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de nuestras vidas? La respuesta que siempre nos habíamos dado era simple. Para servir a Dios, para obedecer sus comandos, para ganar el cielo. Una vida entera vista como un test, un examen de entrada para la eternidad. Pero esa respuesta nos deja vacío porque nos hace vivir para el futuro, no para el presente. Nos hace pájaros en un juego cósmico, en lugar de protagonistas de nuestra propia existencia. Spinoza nos ofrece una respuesta mucho más hermosa y, si puedo decirlo así, mucho más dignificada. El significado de la vida no es algo impuesto en nosotros de afuera. Es algo que surge de dentro. Recuerden lo que dijimos. Ustedes son una manifestación de la vida en sí misma, un impacto del universo, y la vida en su esencia tiene solo un impulso. Perseverar, crecer, expandir, entenderse. Spinoza lo llamó el conatus, ese deseo de ser. El significado de su vida es simplemente vivir, pero vivir a pleno, vivir conscientemente. Es usar su mente para entender el mundo en sí mismo.
Es usar su corazón para conectarse con otros. Es usar su cuerpo para experimentar la increíble belleza y dolor de estar vivo. Su propósito no es acumular beneficios para otra vida. Su propósito es la alegría. Y sé que el termo alegría puede sonar extraño. Nos enseñaron que la vida es una vela de lágrimas, que la seriosidad es sinónima con la santidad. Pero para Spinoza, la alegría no es la frivolidad. Es el signo más claro de que estamos viviendo de acuerdo con nuestra naturaleza verdadera. La alegría es el sentimiento que se produce cuando aumentamos nuestro poder de vivir, cuando aprendemos algo nuevo, cuando superamos un miedo, cuando realmente amamos, cuando creamos algo hermoso, cuando ayudamos a alguien sin esperar nada de regreso. La tristeza, por otro lado, es lo que sentimos cuando nuestra fuerza de vida se disminuye, cuando somos dominados por miedo, ignorancia o odio. ¿Lo ves? La ética completa es simplificada. Lo bueno es todo lo que lleva a la alegría para ti mismo y para los demás. Lo malo es todo lo que lleva a la tristeza y la sufrimiento. No necesitas un libro de reglas. Necesitas escuchar tu propia compás interna, tu deseo por la cumplimiento. Mira tu vida. ¿Cuándo has sentido la mayor parte de la vida? Llamando por miedo a la punición o abrazando a un querido, siguiendo una regla fuera de obligación o actuando con amabilidad porque viene del corazón. Te vendieron la idea de que la santidad significaba sufrir y renunciar. Pero el verdadero milagro es la risa de un niño, la calma de una mano ayudante, la paz que sientes después de un día de trabajo bien hecho. Ese es el verdadero reino de la vida. Por eso la visión de Spinoza es tan peligrosa, porque te da de vuelta el poder y la responsabilidad. Ya no puedes culpar a un diablo por tus errores o esperar a un Dios para resolver tus problemas. Tu vida está en tus manos. Tu habilidad para encontrar significado y alegría depende de tu coraje para pensar, sentir y actuar con sabiduría. No estamos aquí a estar asustados esperando por un pájaro. Estamos aquí a ser exploradores de nuestra propia existencia. Para dejar a este mundo un poco más de comprensión, un poco más amable, un poco más feliz de lo que encontramos. Ese es un propósito suficientemente grande para una vida, y es un propósito que puedes empezar a cumplir ahora mismo, en este momento, con una decisión simple para buscar paz y alegría en lugar de miedo y sufrimiento. Y lo entiendo. Créanme, lo entiendo. Después de una vida, este nuevo modo de ver el mundo puede sentirse como un paso de la fe. Pero entonces ustedes podrían preguntar, ¿qué hago con la oración? ¿A quién le doy la oración si no hay un juzgado escuchándome? Esa es tal vez la pregunta más honesta y dolorosa de todas. Porque la oración ha sido nuestro refugio, nuestra soledad, la última amenaza de esperanza en los más oscuros de los tiempos. Pero déjenme compartir una última idea con ustedes, la más íntima de todas. La oración, como nos enseñaron, también fue parte del mismo sistema de control. Piensen en ello. La oración de suplicación, de pedir favores, nos pone en una posición de inferioridad. Nos convierte en pecadores espirituales, siempre esperando una fuerza externa para resolver nuestras vidas. Reinforza la idea de que somos febles, incapaces, y que sin intervención divina nos perdemos. ¿Cuántas veces habéis pedido un signo, una ayuda, una intervención divina? ¿Y cuántas veces ha sido tu única respuesta la silencio? Ese silencio no fue un juzgado de Dios. No fue indiferencia. Ese silencio fue en realidad la mejor invitación de todos. Una invitación para parar de buscar respuestas afuera y empezar a encontrarlas dentro. Spinoza nos diría que la oración no tiene que desaparecer. Tiene que transformarse. La verdadera oración no es hablar con un rey en el cielo. Es aprender a escuchar la sabiduría de la vida que vive dentro de ti. No es una lista de solicitudes. Es un momento de profunda honestidad con uno mismo. Orar no es más decir Dios, por favor ayúdame. Es preguntar a uno mismo qué fuerza, qué claridad, qué amor puedo encontrar dentro de mí para enfrentar esto. No es pedir un milagro. Es reconocer el milagro que ya eres, un ser con la capacidad de pensar, de amar y de encontrar tu propio camino. La oración se convierte en meditación, reflexión, sentarse en silencio, no para que Dios pueda hablar contigo,
sino para que finalmente puedas escuchar tu propia voz interna, la cual el ruido de miedo y culpabilidad ha silenciado desde hace mucho. Es detener golpear una puerta en el cielo y darse la gana de abrir una ventana en tu propio corazón. Y cuando lo haces, descubres algo increíble. Descubres que la fuerza que buscabas fuera siempre estaba dentro. La paz que buscabas en un promedio futuro estaba esperando para ser descubierta en el presente. La sabiduría que esperabas de un ser distante residía en tu propia razón y en tu experiencia de vida. No necesitas intermediarios más. Puedes tener una conversación directa y honesta con la vida en sí, porque eres la vida. Y esto nos lleva al final de nuestro viaje, a la verdadera nación a la que Spinoza nos invitó. Durante 60, 70, 80 años, has vivido una historia que otros escribieron para ti. Te has dado un script, un papel a jugar, el papel del pecador, el servidor obediente, el creyente creyente. Y él lo ha interpretado bien, con la honestidad y dedicación de una buena persona. Pero su vida es su libro. Y aunque muchos capítulos ya han sido escritos, los más importantes, los capítulos finales, todavía están en blanco. Y aquí viene la verdad más liberadora de todos. Tienes el pincel en tu mano. Puedes decidir aquí y ahora para escribir un final diferente. Un final en el que el protagonista se detiene de tener miedo y comienza a vivir bien, en el que el pecado se reemplaza por la comprensión, en el que la obediencia da camino a la libertad responsable. Nadie puede quitar los años que has vivido, ni las heridas, ni las alegrías. Pero nadie, absolutamente nadie, puede evitarte de vivir el tiempo que has dejado en un estado de profundo paz. Mira a tu alrededor, a tus hijos, a tus abuelos, al sol fluyendo por la ventana. Siente el aire en tus almas. No hay un juicio observándote. Solo hay vida. Una vida que te invita a vivirla sin miedo. El mayor acto de fe que puedes hacer ahora mismo no es creer en un cielo futuro. Es creer en la bueneza de tu propio corazón aquí en la tierra. Es confiar en tu habilidad de ser amable, de perdonar, de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Si toda esta reflexión ha tocado a ti, no la conviertas en solo otra idea. La conviertes en una sensación. Permítete sentir la alegría de dejar esa pesada carga de la culpa. Permítete respirar sin el peso del juicio impendiente. El secreto que Spinoza descubrió y por el que fue tan temido es que la divinidad no es algo a lo que aspiramos. Es algo que ya lo somos. No necesitas ser salvado. Solo necesitas darte cuenta de que siempre has estado libre. El paraíso no es un lugar a donde llegas. Es la paz que se encuentra cuando finalmente llegas a casa a tu propio ser. Y eso, mi amigo respetado, es el mejor legado que puedes dejar. No un legado de miedo, sino un ejemplo de libertad. Proveemos que nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para ser nacido de nuevo. Esta vez no por el comando divino, sino por tu propia elección. Y tal vez ahora, en la silencio que queda después de estas palabras, puedes sentir un sentido de vértigo, un sentimiento de flotación sin el suelo firme de antiguas creencias. Eso es normal. Has pasado tu vida toda navegando con un mapa que, aunque te pesaba a veces, te dio dirección. Y ahora te invito a navegar usando las estrellas, pero no estás solo en este nuevo océano y no tienes un compás. Tu compás es ahora la más relajante de todas, tu propia experiencia, tu razón y tu capacidad de amar. Entonces, ¿cómo vives así? ¿Cómo navegas sin el viejo mapa? No se trata de hacer grandes cambios por la noche. Se trata de pequeños gestos de libertad interna. La próxima vez que sientes ese sentimiento de vergüenza por algo del pasado, pausa por un segundo. Toma un respiro y en lugar de preguntar a un juzgado imaginario por perdón, dígale a ti mismo con compasión. Hice lo que podía con el conocimiento que tuve. Hoy sé más. Me perdono. Estoy en paz. El acto más sagrado que puedes hacer ahora no es mirar ante un altar, es mirar a ti mismo en el espeluznante con todos los rasgos que son el mapa de tu vida y sentir un profundo respeto y afección por la persona que ves, por todo lo que han superado, por todo lo que te has amado. La próxima vez que mires a un amado, a tu compañero, a tus hijos, a tus abuelos, no pienses en si son buenos cristianos o si están en el camino correcto.
Véanlos como son, explosiones de vida, milagros de camino, parte del mismo fabricante sagrado que tú y simplemente los amas incondicionalmente sin miedo. Ese es el amor que realmente cura el mundo y la próxima vez que salgas a la calle, siente el sol en tu cara o la herida en tu piel y entienda que esto, ese simple acto de sentir es una forma de comunión, comunión con la vida misma. Dios no está cerrado en un tabernáculo, Él está en todos lados esperando para que te prestes atención a Él. Este no es el final de tu espiritualidad, es el comienzo de un adulto, con espiritualidad, uno que no necesita fantasías o amenazas de monstruos, uno que es sostenido por la verdad, belleza y bienestar que puedes encontrar y crear en tu vida día a día. Piensa en esto. ¿Qué mejor regalo puedes dejar a aquellos que vienen por ti? ¿Un legado de dogma y miedo? ¿O el ejemplo de una persona que en el final de su vida tuvo la corazón de ser libre, la sabiduría de encontrar paz y la generosidad de amar sin juicio? No eres más el guardián de una tradición de miedo. Puedes ser el pionero de un legado de paz en tu propia familia. Así que no te abandones de Dios, lo encuentras al final, por primera vez. No en un libro escrito por hombres miles de años atrás, no en un edificio de piedra, no en las palabras de un intermediario. Lo encuentras en tu propio respiro, en la claridad de tu mente, en la calidez de tu corazón. La historia de tu vida no está terminada. Estás escribiendo el epílogo y podría ser, si así lo escoges, el más brillante, más sereno y más hermoso capítulo de todos. El secreto que la Iglesia escondió, el pensamiento que costó Spinoza, el exilio es nada más que esto. El poder de tu liberación siempre ha estado en tus manos. El cielo que deseas no es un destino, es una decisión. La pregunta final entonces no es si hay un Dios que te juzgue. La pregunta es, ¿tienes coraje de vivir el resto de tus días como la parte valiosa, consciente y amable del universo que siempre has sido? La paz que buscas está justo al otro lado de esa decisión y mereces esa paz. Y sé que después de este viaje uno puede sentir como si se estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. El suelo parece menos firme, pero por primera vez tus pasos son verdaderamente tuyos. No te estoy pidiendo que irases tu historia o negues tu pasado. Tu fe, incluso la nacida de miedo, te sostuvo a través de momentos difíciles. Debemos ser agradecidos por su servicio, como las viejas zapatillas que, aunque ya no son útiles, nos han llevado tan lejos, pero no hay razón para que sigas caminando en ellas. No has perdido tu fe. Lo has hecho crecer. No has matado a God. Has matado la miedo que estaba vestida en su nombre. Y eso, déjame decirte, es el acto más profundo de la devoción que existe. Es elegir amor sobre miedo. Entonces, ¿qué viene a seguir? ¿Cómo vives esta nueva vida? La idea de Dios que ustedes conocen no nació en el cielo, nació aquí en la mente humana. Y había un hombre que se atrevió a decirlo y por eso le llamaron un herético, lo marginalizaron e incluso querían erascar su nombre. Hoy les voy a contar el secreto de Dios que la Iglesia intentó erascar por siglos. Les contaron la historia de Dios, pero no les contaron cómo nació esa historia. Quédense. Lo que van a descubrir hoy no es solo un secreto de la Iglesia, es el mejor secreto mantenido en la historia. ¿Cómo nació realmente Dios? ¿Y por qué se convirtió en la herramienta más poderosa de control de todo el tiempo? Pero primero, déjenme hacerles una pregunta. Con el respeto que merecen sus años, ¿recuerdan la imagen de Dios que les enseñaron cuando eran niños? Tomen un momento. Cierran los ojos si quieren. Probablemente vean a un viejo hombre con un cabello blanco sentado en un trono en el cielo. Un padre, un rey y sobre todo un juzgado. Un juzgado que escribe cada una de sus reglas en un libro esperando el día del juicio final. Esa imagen nos ha acompañado durante nuestras vidas en la iglesia, en casa, en el silencio de nuestras noches, y con ella una sensación constante, la miedo. La miedo de no ser suficiente, la miedo al juicio, la miedo a una eternidad de sufrimiento debido a errores humanos. Pero que si les dije que este Dios, el juzgado severo que les contaban tanto, nunca existió? ¿Y si esa imagen fue en realidad la herramienta más poderosa que jamás se creó para controlar a la gente, esto no es blasfemia, sino una invitación a la paz. Porque el culo que ha llevado durante 60, 70, 80 años, ese casquete lleno de piedras que pesan su espalda,
tal vez nunca tuviera que llevarlo. Cientos de años atrás, cuando nadie se atrevió a hablar de dudas, un hombre valiente preguntó a sí mismo la pregunta que cambiaría todo. No lo preguntó de un pulpo, sino de la soledad de su laboratorio, limpiando lentes para que pudiera ver el mundo más claramente. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen era darse la gana de mirar al Dios en los ojos y encontrar no un rey, sino la vida misma. ¿Sabes por qué la idea de un Dios que juzga es tan popular? No es por su verdad, sino por su utilidad. Porque quien te convenza de que hay un observador eterno en el cielo puede dirigir tus pasos aquí en la tierra. Si crees que hay un juzgado supremo, desesperadamente buscarás a sus representantes en este mundo, sacerdotes, pastores, guías, gente que te dirá cómo evitar la punición. Y ahí es donde empieza el control. Pero Spinoza, en su reflejo silencioso, se dio cuenta de la decepción, una decepción sutil, contada con las mejores intenciones, pero una decepción sin embargo. Él se preguntó algo muy simple. ¿Cómo puede el creador del amor, la vida y las estrellas ser al mismo tiempo una fuente infinita de miedo? La Biblia misma parecía contradecirse. Por un lado, nos dice de un amable Dios que pune incluso a la tercera generación, como leímos en Éxodos. Pero por el otro lado, nos dice que Dios es amor, como afirma el apóstol León. ¿Cuál de los dos es verdad? ¿El juzgado o el amor? Y aquí es donde la historia toma un turno inesperado. Spinoza entendió que no tuvimos que elegir. El problema fue la cuestión en sí misma. El problema fue seguir pensando en Dios como si fuese una persona con su celosidad, su enojo y sus sueños. La idea de un Dios personal que reza y pune no es un descubrimiento espiritual. Es una invención humana, una invención terriblemente efectiva. Estabas enseñado a temer a un juzgado en el cielo para que obedeyeras a sus representantes en la tierra. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas decisiones no hiciste por miedo a lo que Dios diría? ¿Cuánta alegría no sentiste porque lo consideraste un pecado? ¿Cuánto tiempo pasaste en tus pies pidiendo perdón por simplemente ser humano? Spinoza vio que el miedo no nos lleva más cerca de lo divino, nos distancia de nuestra propia humanidad, y propuso algo que fue una bomba en su tiempo. Dios no está ahí juzgando. Dios es todo lo que existe. Dios es la inteligencia en las leyes de la naturaleza. Él es la fuerza que hace que una flor crezca. Él es la lógica en tu propia mente cuando rezas. Él es la vida que golpea en tu pecho ahora mismo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Dios es la naturaleza, si Dios es la vida en sí, entonces no puedes juzgarlo. Sería como si el océano juzgase una de sus ondas para moverse. No eres un serviente de Dios. Eres una manifestación de Dios, una parte de todo. De repente la idea del pecado pierde su poesía. Un pecado no es más una ofensa contra un rey celestial. Es simplemente un acto que va contra tu propia naturaleza. Un acto que causa sufrimiento a ti o a otros, no porque es prohibido, sino porque crea desarmamento. Llorar duele no porque Dios lo juzga, sino porque nos desconecta de la verdad y del otro. Esto no es una invitación a vivir sin morales, al contrario, es una invitación a la mayor moralidad que existe, la cual no proviene de miedo a la punición, sino de comprensión y amor por la vida. Cuando uno lo comprende, el pesado cargamento del pecado cae a la tierra. No hay nada más que temer. No hay juicio final que te espera, porque la vida no es un examen, es una experiencia. La confesión no es más un apoderarse de un hombre para que te perdone en el nombre de Dios. La verdadera confesión es ser honesto con ti mismo, reconocer tus errores para aprender de ellos, y no recibir la absolución. Es un acto de crecimiento, no de submisión. Spinoza fue excomunicado. Le maldijaron día y noche. Le declararon un peligro a la sociedad. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre malo? No, porque su idea era liberación. Y un ser libre que no actúa de miedo es la mayor amenaza para cualquier sistema basado en control. Un hombre que encuentra a Dios en la canción de un pájaro o en la sonrisa de un niño, ya no necesitas un medio hombre para decirte cómo y cuándo pedir. Te vendiste un paquete de zapatos de niños, una creencia basada en miedo, y te dijeron que debías caminar en ellos toda tu vida. Pero has crecido.
Y esos zapatos ahora pinchan, hacen daño y te evitan de caminar en paz. Ahora no es el momento de sacarlos y sentir la tierra debajo de tus pies. La espiritualidad no es temer a un Dios distante, sino sentirse conectado a la vida alrededor de ti. Es encontrar lo sagrado en un acto de amistad, en la belleza de un sol, en la paz de tu propia conciencia. Has vivido toda tu vida, has amado, has sufrido, has luchado. No necesitas a nadie para decirte si o no has sido valiente. Tu dignidad no está en peligro. Nunca fue así. El secreto que la Iglesia no quería que sepas no era que Dios no existía. El secreto fue que Dios no es un juzgado. Él es el escenario, el acto y el actor todo en uno, y tú eres una parte inseparable de ese maravilloso. Así que la próxima vez que el miedo a la muerte o el juicio te golpeen la puerta, toma un respiro profundo y recuerda esto. La vida no es un test para entrar al paraíso. El paraíso es encontrar la paz en la vida que ya tienes. Permítete en estos años goldenos dejar de esperar, perdonarte y mirar al mundo no con el miedo de un servidor, sino con el maravillo de alguien que sabe que es parte de algo inmenso, eterno y lleno de amor. Esa es la verdadera fe, la que libera, la que cura, la que Spinoza nos invitó a descubrir. Y esa paz, mi amigo, nadie puede sacarla de ti. Pero sé lo que piensas ahora mismo. Es una pregunta que pesa pesado, una sombra que nos ha acompañado por generaciones. Si no hay un juzgado, ¿qué pasa con el infierno? ¿Qué pasa con el juzgamento eterno que nos habíamos avisado? Es una pregunta justa, porque esa idea de fuego y tormenta inmensa está quemada en nuestra conciencia. Y te diré algo con total honestidad. El infierno existe, pero no es un lugar donde vas después de morir. El infierno es un estado en el que puedes vivir. Aquí en la tierra. Piénsalo. ¿Qué es el infierno? Si no es vivir en constante miedo, si no es estar atrapado en resentimiento, incapaz de perdonar a otros, o peor, a uno mismo. ¿Qué es vivir con el profundo sentimiento de no ser valiente del amor, de llevar un culo que roba el aire? Ese es el verdadero tormento y millones de personas lo viven todos los días. Y aquí viene la parte que tal vez nunca te dijeron. La idea de un infierno caliente no fue un descubrimiento divino. Fue un golpe de ingenio de la psicología humana usado para control.